Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles algunas reflexiones muy especiales sobre un tema que me parece muy importante para comprender nuestra historia, nuestro presente, nuestra existencia. Me refiero al Imperio Romano, porque Occidente no fue el mismo después del surgimiento, del desarrollo, de la caída y de las herencias que quedaron del Imperio Romano. La misma Iglesia Católica que ha sido tan importante en nuestra historia es producto de ese Imperio Romano que se estaba cayendo. Y por eso hoy quiero empezar a cumplir una promesa que les hice a finales del año pasado, sobre todo en diciembre, cuando hablamos de la posibilidad de construir la primera universidad gratuita y nómada de Colombia, tratando de emular y de aprender de la experiencia en Francia del pensador Michel Onfray, en donde se ofrecen cursos de 2, de 4 horas sobre un tema que aparentemente es de interés general. No sé qué tan interesante sea el Imperio Romano para mis contactos. Sin embargo, hoy tengo la osadía de compartirles mi punto de vista sobre este tema, y más porque debo confesar que me siento un poco decepcionado con la lectura que algunas personas dan de este contexto. Por ejemplo, Diana Uribe. Cuando yo escuché las reflexiones que ella hacía de las guerras mundiales, me pareció muy bacano su forma de contar la historia. Sin embargo, cuando en el 2012 Diana Uribe empezó a publicar unos especiales del Imperio Romano, me pareció que fue muy desafortunado de su parte, porque solamente habló de la dinastía Julio-Claudia, que es la más famosa, pero que no es la más importante. Y además que cometió varios errores que en la historia suelen ser imperdonables. Confundir a Tito el historiador con Tito el emperador romano, cuando hay prácticamente un siglo de diferencia entre uno y otro. Aunque yo he conocido docentes que confunden a Tomás de Aquino con San Agustín, y entre ellos hay prácticamente 700 años de diferencia. Entonces, yo he sido admirador de Diana Uribe, pero me parece que esos tres especiales que hizo el Imperio Romano, cada uno dura 1 hora, fue algo de lo menos agradable que le he escuchado. Y en estos días, hablando con mis estudiantes de pensar la historia, yo les comentaba lo difícil que es resumir 500 años en 2, 3, 4 horas, porque estamos hablando de uno de los más grandes imperios de la humanidad. Algunos dicen que el imperio persa aqueménida fue el más grande, otros dicen que el imperio egipcio, otros dicen que el romano, pero para nosotros, los occidentales, me parece que el imperio romano marcó mucho, y también me atrevo a decir que a los orientales los marcó, porque si bien es cierto, el imperio bizantino u oriental nació precisamente en la época en que ya estaba cayendo el de Occidente, cuando nace Constantinopla, y luego con el imperio turco otomano cae el imperio romano de Oriente, ya en el siglo XV. Entonces también tuvo casi 1000 años de historia, y si lo miramos cronológicamente, duró mucho más que el de Occidente. Así que hoy he decidido asumir este reto de dar una especie de clase. Obviamente esto no es una clase, solamente es un conjunto de reflexiones basadas en mis lecturas, en mis experiencias como docente de historia. Y la idea mía es empezar a hacer especiales de este tipo. Ya los he hecho con Historia de Colombia,
con historia de Egipto, pero sobre la historia de Roma solamente había hecho un especial de la dinastía Julio-Claudia, pero hoy quiero responder 5 preguntas. La primera, ¿por qué surge el Imperio Romano? La segunda, ¿cómo se constituyen las diferentes dinastías en el Imperio Romano? La Julio-Claudia, los Flavios, los Antoninos, los Severos y los que vinieron después de ellos, que se dieron en el marco de una anarquía militar, también de una tetrarquía, de unos pueblos invasores como los ilirios, y también de cómo nace el linaje de Constantino, que allí prácticamente empieza a caer el Imperio Romano. Hoy solamente voy a hablar del Imperio Romano occidental, porque el oriental me parece que merece un video aparte, un video también de unas 2 horas, porque yo podía hacer los dos especiales de una vez y hablar solamente de lo más importante y tratar de resumir, pero me parece que el imperio bizantino y luego la caída de Constantinopla son 1000 años que merecen un video aparte. Prefiero centrarme en estos 500 años y en responder estas preguntas. La tercera pregunta que me gustaría responder es por qué se cae el Imperio Romano y también porque algunos dicen que el Imperio Romano realmente no se cayó, sino que se convirtió en Iglesia Católica. Y también hay otros que dicen que fueron las invasiones de los bárbaros los que más generaron su caída, más allá pues de la revolución cristiana católica con Constantino y con Teodosio. Y finalmente, hay 2 preguntas que tienen que ver más con el enfoque comparativo, de si realmente ha existido un imperio muy comparable con el romano y sobre todo los imperios que hemos tenido después de la Edad Media, sea el imperio turco-otomano, el imperio británico, el imperio francés, el imperio estadounidense, el imperio soviético, el imperio chino. Y por último, analizar qué tenemos, no solo de ese antiguo imperio romano, sino también de la cultura romana. Pues sabemos que tenemos el derecho romano y que ese es el que nos rige en gran parte de manera internacional, con el asunto del Estatuto de Roma, que ya lleva más de 20 años rigiendo temas de legislación internacional. Pero más allá de eso, ¿qué herencia nos deja el Imperio Romano? Porque es increíble todo lo que tenemos de esa cultura, empezando por el idioma, porque el castellano nace del latín vulgar y es precisamente una gran cantidad de latinismos los que todavía siguen haciendo parte de nuestro discurso, de nuestra cosmovisión, y por eso también me gustaría en la última parte del video analizar ese aspecto, ya mirándolo más desde un punto de vista historiográfico comparativo. Ya para no dar más vueltas, quiero que entremos en materia. Es muy minimalista decir que el Imperio Romano nació porque la República no estaba garantizando la convivencia, no estaba garantizando la transparencia porque los cónsules eran corruptos. El que es ladrón roba, así sea 2 años gobernando, y el que es honrado puede gobernar 60 o 70 años y no se roba un peso. Vimos una Roma corrupta en el siglo I antes de la era cristiana, una Roma que retrata muy bien el pensador Cicerón. Marco Tulio Cicerón
es un visionario, porque él prácticamente predijo que Roma iba a terminar en un imperio, porque es mejor un imperio honrado que una república ladrona. Obviamente, Cicerón no dijo exactamente eso, pero parafraseándolo, uno más o menos concluye eso, porque había cónsules cada 2 años, pero se robaban el dinero y había mucha competencia interna. Toca decirlo, no todo emperador es malo y no todo republicano es bueno. Y ahorita que hablemos, por ejemplo, de los antoninos, vamos a ver el momento de más esplendor del Imperio Romano. Y fueron emperadores que gobernaron mejor que muchos cónsules previos a la etapa imperial y de la etapa republicana. Y el miedo que tenían en Roma a la palabra rey, por eso empezaron a usar el concepto de emperador. Y algunos creen que Julio César fue el primer emperador romano, pero fue realmente Octavio Augusto. Eso también hay que aclararlo. Y también es importante analizar los planteamientos de los filósofos y de los historiadores de la época, más allá de su filiación política o ideológica. Por ejemplo, me parece importantísimo recordar lo que planteaba Cicerón, Séneca, el señor Flavio Josefo, que si bien es cierto, es judío, tiene una gran lectura de lo que es el Imperio Romano. Tácito, Suetonio, porque vivieron prácticamente esa época. Y más allá de que sean parcializados por las rencillas que le tenían a los anteriores emperadores, me parece muy interesante comparar los puntos de vista. Y por ejemplo, ¿qué dicen de Jesús en ese marco histórico? ¿Qué dice el judío fariseo Flavio Josefo en sus libros de la historia entre las guerras de romanos y judíos de Jesucristo? Algo que me dejó muy pensativo y que me ayudó a pensar el cristianismo de otra manera, porque realmente Jesús no era tan famoso como lo volvió la Iglesia Católica, y gracias a la lectura que uno hace de Flavio Josefo se da cuenta de eso. Y también qué papel tuvo Jesús ante el Imperio Romano, algo que es bastante oscuro, porque se sabe que a Jesús lo crucificaron por transgredir ciertas leyes judías y que Poncio Pilato no estaba autorizado directamente para ejecutar a Jesús, ni por Sejano, ni mucho menos por Tiberio, que era el emperador de ese momento. Y por eso él deja que la decisión la tome el pueblo, de si salvar a Barrabás o salvar a Jesús. El pueblo salva a Barrabás y Poncio Pilato se lava las manos. Pero ahorita vamos a profundizar ese tema. Pero antes de entrar en materia con la primera dinastía del Imperio Romano, quiero recordar algo que vale la pena mencionar. Yo le decía a mis estudiantes de pensar la historia de si era posible resumir la historia de la humanidad en 2 minutos. Y ellos me miraban con cara de sorpresa, queriéndome decir que eso era imposible. Y yo les traté de demostrar que eso era posible. Si usted durante 2 minutos, de manera sintética, habla de todos los imperios que han existido, ahí está el resumen de la historia de la humanidad. Por ejemplo, basta con hablar del imperio asirio, que dominó en la antigua Mesopotamia. ¿Y quiénes tumbaron a ese imperio asirio? Los egipcios y luego los babilonios. ¿Y quiénes tumbaron a los babilonios? Los persas aqueménidas. ¿Y quiénes tumbaron a los persas aqueménidas? Los macedonios. ¿Y quiénes tumbaron a los macedonios? Los romanos, porque los Ptolomeos, que de ahí viene Cleopatra VII, son la última dinastía de los macedonios.
Y ya cuando los romanos tumban a los macedonios, ¿quién tumba a los romanos? Los germanos. Pero ¿quién se queda con el poder? Se queda el catolicismo, porque logran partir el imperio romano en dos, otra vez, ya no en dos gobernantes o en tres gobernantes y un triunvirato, sino que ya lo dividen en el bizantino, que es para la gente de Oriente, y en el occidental, que le toca aceptar al cristianismo y que luego lo termina formalizando como su religión oficial. Y luego, ¿quiénes tumban al imperio romano de Oriente? Los turcos otomanos. ¿Quiénes se quedan con las colonias de los turcos otomanos? Los imperios occidentales como los británicos y como los Estados Unidos. Ahí está un resumen de la humanidad, empezando desde el antiguo Egipto, desde la antigua Mesopotamia. Y por eso, cuando hablamos de la historia de Roma, yo la pensaría en 12 momentos. Un primer momento que es cuando estaban invadidos por los etruscos, eran una colonia. Luego, cuando Roma se convierte en una monarquía, que viene el gobierno de los siete reyes y se inspiran en ese mito de Rómulo y Remo, criados por una loba, y el hermano que mata al hermano, y que de ahí viene la raíz del gobierno de los reyes que se vuelven tiranos, y luego la tercera etapa, que es la república, cónsules que gobiernan 2 años, cónsules que con el paso del tiempo se vuelven corruptos. Luego viene una etapa que podría ser la cuarta, cuando se enfrentan con Cartago, que cumplían las funciones comerciales y fluviales de los antiguos fenicios. Y luego los romanos logran imponerse a los cartagineses y ya ven que la república los hace dividir mucho. Y el imperio romano nace por evitar una guerra civil. Esa es la hipótesis que dan algunos historiadores de la época. Y es bastante interesante ver el imperio romano como un mal necesario. Luego llega una quinta etapa que se llama la Julio Claudia, que ahorita profundizaremos en ella. Luego viene otra etapa que es la de los famosísimos Flavios, que son tres. Luego viene una séptima etapa, que son los Antoninos, que fue el mayor esplendor del imperio romano. Por eso me extrañó que Ana Uribe no hablara nada de los Antoninos. Después viene los Severos, que para mí fueron los más crueles, incluso más crueles que los Julio Claudios. Ya viene la etapa de la anarquía militar, con algunos emperadores extranjeros. Después viene la etapa de los extranjeros ilirios. Luego viene la etapa de la tetrarquía, que son 2 generaciones. Después viene la etapa del linaje de Constantino, que ahí empieza a volverse el cristianismo la religión oficial y el catolicismo empieza a nacer. En mi opinión, Teodosio es el verdadero fundador del catolicismo, no Constantino, porque Julián el Apóstata trató de recuperar las creencias grecorromanas y fue Teodosio primero el que realmente volvió a dar la pelea para que el cristianismo fuese la religión oficial del Imperio Romano. Y la última etapa, que es la caída, cuando cae en Occidente y se perpetúa el imperio en Oriente. Y por eso mismo, si dividimos el imperio romano en esas 2 etapas, podemos tener una línea del tiempo muy interesante entre el siglo primero antes de Cristo y el siglo quinto después de Cristo, que esa es la forma de cómo se divide. Pero, ¿qué tenía de particular el imperio romano? Que fue un collage o fue una mezcla de prácticas que tenían
antiguos imperios como el babilonio. Por ejemplo, el empalamiento, la crucifixión, no se la inventaron los romanos. Esa forma de tortura y esas otras formas de tortura se las inventaron desde la época de Nabucodonosor II, cuando reinaba el imperio babilonio, cuando habían exiliado a los judíos, cuando Nabucodonosor II quemó el templo construido por Salomón y trató de eliminar el dios Yahvé de los judíos. Los romanos son unos copiadores, pero son unos buenos copiadores, porque a los griegos les copiaron la mitología, la filosofía, la cultura. A los babilonios les copiaron los métodos de tortura y a los persas aqueménidas les copiaron la forma de saber adherirse a las provincias sin que las provincias se sintieran tan esclavizadas y generarles cierto sentido de unidad, no digamos que de nación, pero sí de unidad a todas las provincias que llegó a tener el Imperio Romano en sus más de 500 años de historia. Y por eso el primer planteamiento que quiero hacer para responder la pregunta número 1 es: el Imperio Romano nace de un cansancio, porque los romanos estaban cansados de la república, estaban cansados de la corrupción, estaban cansados de las divisiones, estaban cansados de las guerras civiles, ya no había que pelear con Cartago, ya entre ellos mismos se estaban matando, y era mejor ser gobernado por un tirano como Julio César, que todavía no era emperador romano, o como Octavio Augusto, o como Tiberio, que ser gobernado por un cónsul que se mataba con otro cónsul, que le robaba el dinero al pueblo. Entonces, el Imperio Romano nace del fracaso de la República, porque mucha gente se pregunta, lo más normal no es pasar de una dictadura o de un imperialismo a una república y evolucionar, pero la historia no funciona así. Como dice Michel Foucault, la historia funciona con contingencias, con irregularidades, con discursos aleatorios, con formas de poder que a veces hasta dependen del azar, con un devenir que es impredecible. Y por eso el Imperio Romano nace como esa necesidad de tratar de comprender la corrupción y de decir que es más fácil ser gobernado por uno que ser gobernado por un montón de senadores, de cónsules que son corruptos. Hago la analogía. Es más fácil controlar una cultura con un solo dios que con un montón de dioses. Por eso lo que hace Constantino y lo que hace luego Teodosio es más que entendible. Es más fácil controlar la sexualidad de las personas, controlar la política, la economía, la cultura de las personas con un solo dios. Y algo análogo se puede ver en los romanos. Es más fácil controlar un imperio que ya se estaba expandiendo, siendo república, cuando empezaron a ganarle territorio a los de Cartago, era más fácil darle el poder a una sola persona. Y por eso mismo empieza a nacer toda esta hegemonía. Y hay un personaje clave que no cuenta como el primer emperador, pero que podríamos decir que es el emperador cero, que es el señor Julio César. En mis estudios históricos he contabilizado 92 emperadores desde que se cayó Occidente y desde que nació con Octavio Augusto. Y yo no cuento a Julio César como emperador, sino serían 93. Pero Julio César fue muy importante para dejar las bases del primer emperador romano.
porque Julio César hizo unas campañas exitosas en la Galia, en Hispania, en lo que hoy día sería Francia y España respectivamente. Julio César empezó a conquistar Egipto de una manera seductora, porque la conquista de Cleopatra VII y Julio César fue una conquista entre dos mandatarios que se necesitaban. Julio César necesitaba tener a la reina de Egipto en sus manos y Cleopatra VII necesitaba tener al hombre más poderoso de Roma en sus manos. Si bien es cierto, en la época de Julio César, en Roma había un triunvirato, es decir, el imperio que todavía no había nacido, que todavía era república, estaba dividido en tres hombres, en Craso, en Pompeyo y en Julio César. Las cosas que fueron pasando favorecieron la dictadura de Julio César, porque Craso se fue a pelear con los partos, los antiguos persas aqueménidas, y lo mataron. Y luego a Pompeyo lo pudo sacar del camino también. Y Craso y Pompeyo representaban unos poderes militares y económicos muy fuertes, y Julio César se quita de encima a sus dos antiguos aliados del triunvirato y queda como dictador de Roma. Y ya luego Cleopatra lo ve como la oportunidad perfecta para deshacerse de su hermano menor Ptolomeo, que ya está casada con él. Y como Cleopatra es mujer, no tiene esa posibilidad de ser la reina absoluta de Egipto, así tenga 5 años más que Ptolomeo. Y por eso Cleopatra, cuando Julio César llega a Egipto, cae Cleopatra a los pies de Julio César, en una sola noche se seducen y luego entre los dos envenenan a Ptolomeo, sacan a Ptolomeo del camino, tienen un hijo llamado Cesarión, con lo que también quieren perpetuar un nuevo linaje, Cleopatra como la última gran reina de los Ptolomeos, Julio César como el dictador de Roma, y el Senado romano queda dolido porque sienten que Julio César está embrujado con Cleopatra, y por eso el Senado romano decide que hay que eliminar a Julio César también, pero no para montar un imperio, todavía no se pensaba eso, sino para salvar la república, porque no faltaba el que creía que la república romana se podía salvar. El hecho fue que Julio César, cuando decidió cruzar el río Rubicón y dijo la famosísima frase Alea jacta est, que en español es la suerte está echada, prácticamente se decidió a ser un emperador, a ser un conquistador, a ser un dictador. Y esa frase de la suerte está echada le cobró factura, porque así Julio César, con la muerte de Pompeyo y de Craso, pues que de ahí viene craso error, porque fue un craso error meterse con los partos, Julio César creyó que el Senado no tenía la capacidad de asesinarlo, algo que le ha pasado también a otros poderosos de Roma. Y el Senado dio de baja a Julio César. Pero Cleopatra ya tenía un hijo de Julio César, a Cesarión. Entonces, ellos también tenían que deshacerse de Cleopatra. Pero con la muerte de Julio César, Roma se dividió otra vez en tres poderes. Ya no era Pompeyo, Craso y Julio César, sino que era Marco Antonio, Octavio Augusto y Lépido. Y Lépido no era tan peligroso y no lo veían como alguien a vencer, porque los más poderosos de ese triunvirato eran Marco Antonio, porque era el general de Julio César, y también siguió los pasos de su dictador, porque también se sedujo con Cleopatra. El nuevo amante de Cleopatra fue Marco Antonio, y ahí fue cuando Octavio Augusto se peleó con Marco Antonio.
y Lépido prácticamente quedó como entre la espada y la pared, pero realmente Lépido no tenía cómo apoderarse del triunvirato. En cambio, Marco Antonio, estando en Egipto con Cleopatra VII y Octavio Augusto siendo el heredero de sangre de Julio César, tenía todo para ser el supremo, el dictador de Roma. Y otra cosa a favor de Octavio Augusto, aparte de su vínculo filial con Julio César, era su riqueza, porque realmente era un tipo muy acaudalado y sumado a eso, ya su tío había conquistado la Galia y la Hispania. Había que conquistar Britania y Germania, por ejemplo. Pero con Germania había un gravísimo problema, que Germania quedaba en medio de los bosques y era muy difícil vencer militarmente a los germanos. Aún así, Julio César dejó todo para que el nuevo gobernante de Roma pudiera ser un dictador, fuera Marco Antonio o fuera Octavio Augusto. Luego el Épido queda por fuera y ya el triunvirato se acaba, ya queda como un poder de dos, pero en la batalla del Actium, las tropas de Octavio Augusto vencen a las tropas de Marco Antonio y de Cleopatra VII. Cleopatra, al ver que la van a matar, se suicida enredándose en una serpiente. Julio César se entierra la espada y también se suicida para evitar que lo maten sus enemigos. Y Octavio Augusto queda con el poder absoluto de Roma. Y ahí nace el primero de los 92 emperadores romanos hasta la caída de Occidente. Julio César gobierna mucho tiempo y esa riqueza que ya tenía la multiplica. Y esa riqueza y esa prosperidad que ya tenía Octavio Augusto la potencializa aún más, a pesar de que no había podido conquistar a Germania o a los pueblos germanos. El hecho fue que Octavio Augusto realmente gobierna de una forma muy austera y a la vez los romanos empiezan a ver la riqueza, la expansión del imperio y se dan cuenta que están pasando por un buen momento. Otra cosa que tenía Octavio Augusto era que no era tan tirano con el Senado ni con los opositores. Esto hizo que él gobernara muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de un gobierno que duró 45 años. Además porque él empezó a gobernar muy joven. Y por eso yo creería que Octavio Augusto solamente cometió un error, que fue no dejar un claro heredero, porque con Livia no tuvieron hijos en común. O sea que eh, este señor Octavio Augusto tenía a un hijo llamado Germánico y Livia tenía un hijo llamado Tiberio. Y como suele suceder en estos imperios, Livia, en complicidad de Tiberio, mata a Germánico y mata a su esposa Agripina la Mayor, que son los padres de Calígula, y se quedan con el imperio romano. Ese es el problema de no haber tenido hijos entre ellos, porque Tiberio realmente era como un hijastro de Octavio Augusto. Entonces, con Tiberio, el imperio continúa. No hubo tanta bonanza como con Octavio Augusto, pero sí se mantuvo una estabilidad. Además que Tiberio supo ganarse al Senado, porque el Senado de Roma no es como el de ahora, que es una partida de ineptos que no estorban para nada. El Senado de Roma realmente era un conjunto de patricios y todo senador era un potencial emperador. Así que el peor enemigo
de un emperador era el senador, porque ese podría ser su reemplazo y el senador podía matar al emperador para ocupar su lugar en caso de que no hubiese un claro linaje. Y por eso mismo Tiberio, a pesar de las dificultades que tuvo, pudo gobernar hasta los 77 años. Bueno, algunas fuentes dicen que Tiberio gobernó hasta los 78. El hecho fue que Tiberio tenía rabo de paja, porque su madre Livia y él fueron los culpables de matar de hambre a Agripina la Mayor, madre de Calígula, y a Germánico, gran guerrero, padre de Calígula. Y Calígula era un jovencito de 24 años. Tiberio trató de envenenarlo, pero Calígula se salvó. Y Calígula sedujo a Macron, que era el general de la Guardia Pretoriana, es decir, el cargo que antes había ocupado Sejano, el que había nombrado a Poncio Pilato procurador allá en las tierras judías, y también Macron ocupa un puesto que ya había tenido de cierta manera Marco Antonio cuando era el general de Julio César. Así que Calígula hace algo muy estratégico, hace que Macron asfixie a Tiberio y luego le echa toda la culpa del magnicidio, entre comillas, a Macron y se limpia las manos. Y así es como Calígula accede a ser el tercer emperador romano. Calígula gobierna apenas 3 años con 10 meses, pero él se empieza a enloquecer. O sea, él empieza con unas políticas que hoy llamaríamos populistas. Él empieza diciendo oro para el pueblo, se sube en los palacios romanos a tirar monedas de oro para que el pueblo las agarre. Parece que los que estaban tirando billetes en el Parque de Río son caligulianos, porque le aprendieron esta práctica populista de tirar monedas de oro o billetes. Entonces, Calígula se echa en el bolsillo al pueblo, mientras que Tiberio tuvo su fortaleza y por eso gobernó más de 20 años. Tiberio se echa en el bolsillo al Senado, Calígula se echa en el bolsillo al pueblo para reñir con el Senado, porque Calígula sabe que el Senado es el que lo puede derrocar y el que lo puede matar. Así que el mero nombre de Calígula ya es despectivo. Si Calígula supiera que le decimos Calígula, le haría mucha rabia porque significa botita o bota pequeña. Él decía, yo me llamo Cayo César Germánico, no Calígula, pero en la historia quedó así. Otra cosa es que cuando Tiberio llegó al poder, era un tipo de más de 50 años de vida. Calígula era un jovencito de 24 años. Entonces, no tenía experiencia para gobernar, ni sabía cómo mantener la dictadura. Por eso Calígula se empieza a enloquecer, empieza a matar a todo aquel que lo contradice, empieza a prostituir a las patricias y esposas de los senadores con el famosísimo burdel imperial, con el que cualquier persona del pueblo, fuera sobre todo plebeyo o un patricio que también tuviera monedas, podía tener sexo con las mujeres de los senadores. Calígula nombra cónsul y sacerdote a su caballo incitatus. Imagínense un caballo con un cargo burocrático casi cercano a lo que es un presidente ahora, porque él decía que confiaba más en su caballo que en los traidores senadores. Calígula se inventa guerras que no existen. Va a conquistar a Britania cuando Britania ya estaba conquistada en ese momento y hace una guerra contra unos helechos, vence unos helechos y cree que venció un enemigo, luego empieza a pelear contra unos pescados, contra unas conchas y llega a Roma lleno de pescados y a decir que derrotó a Poseidón y que como él derrotó a Poseidón,
entonces que él es un dios. Calígula somete a votación con el Senado de si es dios o no. El Senado, por seguir la corriente, lo declara dios. Y cuando a Calígula lo declaran dios, Calígula se termina de enloquecer. Y más porque en esa época una fiebre acaba con la vida de Drusila, que era su hermana, pero a la vez era su amante y el amor de su vida. Dicen las fuentes que Calígula tuvo relaciones incestuosas con sus tres hermanas, con Agripina la menor, con Julia y con Drusila. En la película de Calígula que sacaron hace 40 años, solamente muestran a Drusila y muestran cómo Calígula trata de convencerla para que se vayan a vivir a Egipto, porque en Egipto el incesto es normal. En Roma era prohibido ya en esa época el incesto. Sin embargo, Calígula tiene más sexo con su hermana Drusila que con su esposa Cesonia, que es una prostituta, y que él la elige como esposa porque él quería una mujer muy lasciva, muy lujuriosa, para que fuese lo que hoy día dirían la primera ama, y que en esa época le daban el título, así fuera simbólicamente, de emperatriz, pero realmente no era oficial, sino que era más como una forma simbólica. Incluso Calígula, en medio de su locura, decía que la emperatriz no era Cesonia, su esposa prostituta, sino que era Agripina, su hermana más amada. Bueno, Agripina no, Drusila, porque Agripina es la que queda viva y luego termina casándose con Claudio, que ahorita hablamos de esa historia. El hecho es que Calígula se enloquece y en ese aspecto, tanto los historiadores de la época como Tácito, como Suetonio, como Flavio Josefo, como los historiadores contemporáneos o medievales, o sea, todos coinciden en decir que Calígula estaba loco. Y a mí me parece que era un tirano que era muy divertido, porque con esas locuras hacía reír mucho. El hecho es que Calígula también se burlaba mucho de su tío Claudio, porque Claudio tenía 4 o 5 defectos que son muy vituperados en sociedades como las nuestras. Claudio era cojo, era jorobado, era maloliente, era tartamudo y lo veían como un torpe o como un retrasado mental. Por eso fue que Tiberio no mató a Claudio, Calígula no mató a Claudio. O sea, nadie creía que Claudio pudiese ser un peligro para mantener una hegemonía en el Imperio Romano. Y tanto es así que cuando los senadores Longino y Casio Crea empiezan a conspirar para matar a Calígula, nunca se les pasa por la cabeza matar a Claudio, que es el único sobreviviente, bueno, al lado de Agripina, de la dinastía Julio-Claudia. Y entonces matan a Calígula a través de esa conspiración, matan a la niña que tuvo con Cesonia para no dejar heredera y coronan a Claudio como nuevo emperador romano. Y Claudio terminó siendo un hombre sabio, porque todo el mundo veía a Claudio como un estúpido, como un cojo, como un jorobado, como un tartamudo, pero realmente Claudio duró más como emperador romano que Calígula. Claudio duró 13 años y a Claudio no lo mataron por mal emperador, lo mataron para darle el trono a Nerón, es decir, a su hijastro, que a su vez era su sobrino, y de cierto, pues, o más bien el hijo de su sobrina. Y es que Claudio era muy de malas en el amor, porque desde que estaba vivo Calígula, Calígula se lo gozaba porque Claudio era muy feo. Y como Mesalina era tan bonita, entonces Calígula prácticamente inventaba el mito de la Bella y la Bestia. Y Claudio se casó con Mesalina y le fue muy mal porque Mesalina lo engañaba con muchas personas, participaba en orgías y él no se daba cuenta. Todo el mundo se daba cuenta, menos el emperador Claudio.
Y un día Mesalina, que era la supuesta emperatriz, hizo un concurso con una de las grandes prostitutas de Roma, de cuál podía recibir más clientes en un solo día. Y Mesalina le ganó a la prostituta y esta vez Claudio se enteró y por eso decidió separarse de ella. Ni siquiera la mató. Y ya se casó con su sobrina Agripina, que era tremenda. Esta no era tan promiscua, pero era muy maquiavélica, que se valga el anacronismo, era despiadada. Y así fue como sacaron del camino a Británico, que era el hijo de sangre que quedaba todavía de la dinastía Julio-Claudia, un hijo que, producto del matrimonio Claudio-Mesalina, lo primero que hicieron fue matar a Británico y luego mataron a Claudio, con lo que se constituyó otro golpe de estado de la misma familia en el Imperio Romano. Con la muerte de Claudio ya queda Nerón como el emperador romano. Y Nerón vuelve a recuperar las prácticas de Calígula. Nerón no es tan loco como Calígula, pero me parece que es más malvado, porque Nerón no tuvo problemas con matar a su madre Agripina, cuando su madre mató a Claudio y a Británico solo por darle el poder a él. Nerón, antes de matarla, fracasó 3 veces, trató de matar 3 veces a su mamá Agripina, que lo violaba desde pequeño, y se salvaba siempre esa berraca. Hasta que tuvo que usar un mecanismo legal, un falso positivo legalizado con su madre Agripina, diciendo que ella lo quería matar y que lo había comprobado, lo cual era falso, y que tratar de matar al emperador romano era traición a la patria, y que la traición a la patria se paga con la vida. Y Nerón condena a su madre a pena de muerte y dice que como la ama tanto, le va a dar dos opciones: que se suicide o que un guardia pretoriano la ejecute. Agripina elige la segunda opción, la ejecutan y cuando ya está muerta Agripina, Nerón la desnuda y dice: oh, mi madre era muy hermosa, era un encanto, me arrepiento de haberla matado, y empieza a violarla y tiene una práctica de necrofilia con su madre. Y luego se consigue una esposa que en la historia se conoce como Pompeya, y estando esta esposa en embarazo de él, la mata a patadas y luego incendia a Roma para echarle la culpa a los cristianos. Y es Nerón el primer gran emperador romano que persigue a los cristianos. Y de ahí viene la canción del grupo polaco Behemoth, de Cristianos a los Leones. El circo romano se empieza a llenar de cristianos que tienen que hacer divertir a Nerón. Y Nerón nunca se divierte con los chistes de los cristianos, y todo cristiano que no es capaz de decir un chiste bueno, un descachado como diríamos ahora, lo tiran a los leones para que lo coman. Entonces Nerón convirtió otra vez el imperio romano en una dictadura muy parecida a la que tenía Calígula, sin tanta locura, pero con un alto nivel de maldad como el de Calígula. Y dice por ahí la frase de cajón: es que el que mata a su madre mata al que sea. Entonces Nerón hizo matar a su madre, incendió a Roma solo para perseguir a los cristianos, que era una secta todavía, y que él quería diezmar esas rebeliones judías. Mata a su maestro Séneca, que gracias a él también Nerón pudo durar 14 años en el poder, porque Séneca también le ayudaba a gobernar de cierta manera, pero eh, realmente no es que mate a Séneca, sino que lo hace suicidar de cierta manera. Y es una forma indirecta de matarlo. El hecho es que a Nerón le pasa exactamente lo mismo que a su tío Calígula. El pueblo se cansa de él, deja el imperio romano quebrado, los senadores todo lo quieren matar, la guardia pretoriana ya no lo quiere proteger. Entonces Calígula
siente que lo van a matar y le dice a su hombre de confianza que lo mate. Y por eso dicen que Nerón muere de un suicidio y fue un homicidio inducido, pero de todas maneras Nerón con todo y su locura pudo gobernar del 54 al 68 después de Cristo. Y así fue como la dinastía Julio-Claudia, que empezó con Octavio, Tiberio, pasando por Calígula, Claudio y termina en Nerón. La dinastía Julio-Claudia duró del año 27 antes de Cristo al año 68 después de Cristo. Estamos hablando de 95 años. Eso es mucho tiempo, es prácticamente un siglo. Esos 95 años fueron bastante ambiguos porque mientras que Octavio y un poco Tiberio y un poco Claudio hicieron crecer el imperio, Calígula y Nerón se tiraron todo lo que habían logrado los otros con sus locuras y con sus asesinatos. Y así es como finaliza la dinastía Julio-Claudia y llega una serie de emperadores que son bastante oportunistas y que no hacen parte de una dinastía. Galba es el que se aprovecha de la muerte de Nerón para convertirse en el nuevo hegemónico de Roma. Pero Galba es un tirano igualito a Calígula, igualito a Nerón, que mata a todo el que lo contradice, que se echa al Senado en contra, que se echa al pueblo en contra, incluso menos estratégico, porque Calígula al principio no era tan asesino, lo mismo que Nerón, y resulta que Galba solamente dura 7 meses como emperador romano, lo ejecutan, y después lo reemplaza otro tirano llamado Otón, que también trata de imponer un régimen del terror. Y este Otón termina suicidándose también y le deja el camino libre al señor Vitelio, que es el último emperador de transición. Pues Vitelio realmente lo que hace es que empieza a matar a todo mundo. O sea, si Galba y Otón mataban por matar, Vitelio sí que es cierto. O sea, imagínense ustedes el extremo, que Vitelio mataba a todos los que fueran tocayos de él. Ah, usted se llama Vitelio como yo, lo mandaba a matar, que porque él no podía tener tocayos. Entonces miren la clase de locura. O sea, Vitelio tenía la misma maldad que Nerón, que Galba, que Otón, pero tenía la misma locura de Calígula. Calígula mataba a romanos que porque eran honrados y que porque los romanos célebres no eran honrados. Entonces, que si un romano era honrado, merecía morir por ser honrado porque el romano era deshonesto y por ser honesto traicionaba a la república y por traicionar a la república merecía morir. O sea, Calígula era tan descarado que a veces decía que era una república todavía, siendo él el tercer emperador romano. Volviendo al tema de Vitelio, la gente tampoco se lo aguantó y ahí fue cuando lo dieron de baja también. Y esto hace que nazca la segunda gran dinastía del Imperio Romano, que son los Flavios, que son apenas tres, el padre y los dos hijos. El padre, llamado Tito Flavio Vespasiano, y sus hijos, llamados Tito Flavio Domiciano y Tito Flavio Sabino. Como los tres se llaman Tito Flavio, entonces al papá, digámosle Vespasiano, y a sus dos hijos, Domiciano y Sabino. Aunque en la historia a Sabino le dicen más Tito que a los otros dos, pero vamos a decirle Sabino. El hecho fue que estos Flavios heredaron las peleas con los judíos, peleas que venían desde el gobierno de Nerón. Pero Vespasiano hizo algo muy estratégico. Empezó a echarse en el bolsillo a los judíos, así como Tiberio se había echado inicialmente al Senado en el bolsillo y Calígula se había echado al pueblo al bolsillo. Entonces, provincias como la de Judea
y también otras que hacen parte del Medio Oriente como Siria o que ahora serían países musulmanes también y que fueron imperio como los egipcios. Él empezó a ganarse a esas provincias del Imperio Romano y llegó con un discurso de paz, claro, porque es que venía Vitelio, Otón, Galba, Nerón, Calígula, puros sanguinarios. Entonces, la estrategia de Vespasiano fue empezar a hablar de paz, a hablar de mejorar la economía, de enfrentarse contra aquellos que afectaran la estabilidad romana, incluyendo pueblos extranjeros como los famosísimos celtas. Los celtas, pues que estaban ubicados en lo que hoy día sería Gran Bretaña. Y por eso mismo él empezó a ganarse a los judíos. Sin embargo, sus hijos no siguieron su camino, porque en el caso, por ejemplo, de Tito Flavio Sabino, lo que hizo él fue incendiar otra vez el templo de los judíos, como lo había hecho el rey babilonio Nabucodonosor II por allá en el siglo 7 antes de Cristo, bueno, casi siglo 8 antes de Cristo. Y también a este Sabino le tocó la erupción del volcán Vesubio, o sea que este desastre natural, la erupción del volcán Vesubio que generó las famosísimas ruinas de Pompeya, que hay un concierto de Pink Floyd que se llama Las Ruinas de Pompeya, en honor a este hecho histórico, en donde murieron los Plinios. Y también hubo una peste en Roma, aparte del incendio. Y otra cosa fue que este Sabino fortaleció mucho la práctica cruel de los gladiadores que también hacían parte del circo romano, que eran tipos que peleaban y peleaban hasta que alguno de los dos muriera y con eso se divertían. El hecho fue que tanto Sabino como Domiciano lo que hicieron fue crear autocracias y empezar a pelear con los judíos. En el caso de Sabino, quemar el templo de los judíos otra vez, lo que luego haría Adriano. En el caso de Tito Flavio Domiciano, proclamarse como una autocracia y realmente inventar fórmulas para despistar al pueblo como los capitolios, que eran unos juegos, crear cortinas de humo y enfrentarse con los germanos y los británicos, que en esa época se llamaba Germania y Britania, y tratar de llegar al poder que había tenido Julio César. El hecho es que dice la historia que Tito Flavio Domiciano murió de diarrea. Entonces, ¿cómo sería de antihigiénico que murió de diarrea? Y después también murió Sabino en medio de sus confrontaciones y de sus enfrentamientos con los pueblos que querían oprimir. Porque de cierta manera la dinastía Julio-Claudia dejó el imperio en crisis y habían perdido algunas provincias que tuvieron que volver a reconquistar, como la provincia, por ejemplo, de Britania, que ya había sido conquistada y que en la época de Calígula no tenía resistencia ante los romanos. Entonces, con la muerte de estos tres tipos, nace la tercera dinastía del Imperio Romano, que son los Antoninos, que dicen los historiadores que fue la de mayor esplendor, sobre todo en el plano económico, arquitectónico, artístico y de ingeniería. Sin embargo, antes de que empezara la dinastía de los Antoninos, hubo un anciano emperador llamado Nerva, que murió de viejo y que por eso apenas pudo gobernar 2 años, algo muy parecido a un presidente que tuvo en Colombia que gobernó a los 94 años, el señor San Clemente. Entonces el viejito Nerva realmente no era de ninguna dinastía, ni de los Flavios, ni de los Antoninos, pero dejó el camino clarito para que llegara una nueva dinastía, la tercera dinastía del Imperio Romano. Y fue precisamente Trajano, Marco Ulpio Trajano, un sevillano que se convirtió en el primer extranjero
que se convirtió en emperador de Roma. Pues si bien es cierto, la Hispania era una colonia romana, también los romanos puros los consideraban una provincia extranjera, no se consideraban un solo país, sino que era una colonia, Hispania, de los romanos. Y este señor empezó a gobernar muy bien, hizo cosas muy bacanas, como las que empezó haciendo Tito Flavio Vespasiano, como las que hizo Claudio, como las que hizo en algún momento Tiberio y como las que hizo en algún momento Octavio Augusto. Entonces, este señor habló de educación gratuita, imagínense, en pleno año 98 después de Cristo, hablando de educación gratuita. Entonces, este señor Trajano también se ganó la fama de sabio, algo que difícilmente se encuentra en un dictador o en un emperador romano. Este señor hizo obras arquitectónicas impresionantes, obras de ingeniería maravillosas y militarmente fue muy bueno, porque ganó las guerras dacias, ganó la guerra en Petra y también ganó la guerra a los partos, que serían los antiguos persas aqueménidas. Sin embargo, tuvo un fracaso también Trajano como emperador romano, que perdió en Quitos. Y ahí ya, pues, digamos que tuvo su máxima expansión y al morir quedó en el cargo su primo, el famosísimo Publio Helio Adriano, pues que la escritora Margaret Yourcenar le dedica una novela completa que se llama Memorias de Adriano, una novela muy bonita, con gran valor historiográfico. Entonces Adriano empezó a mantener ese buen gobierno de Trajano. Sin embargo, Adriano tuvo la misma dificultad que los hijos de Vespasiano y que Nerón, que tuvo que enfrentarse con los judíos rebeldes. Entonces, él tuvo que usar la misma estrategia de Vespasiano, decirles que sí, que hicieran la paz, para que luego sus hijitos atacaran a los judíos. Entonces Adriano tuvo la estrategia de engañar al pueblo judío, porque les hizo creer que había una pax romana con ellos y pactó con el señor Osroes la paz. Pero realmente lo que hizo él fue conquistar lo que hoy día sería Palestina, que en esa época le llamaban los filisteos. Y que fue Palestina, pues, el nombre que se impuso por los griegos, pero realmente antiguamente se le llamaba los filisteos, a los palestinos. Y resulta que este señor lo que hizo fue volver a exiliar a los judíos, como lo había hecho Nabucodonosor II. Se llama como la segunda diáspora de los judíos. Les incendió templos, como lo hizo Tito Flavio Sabino, como lo hizo Nabucodonosor II. Y el hecho fue que este man, pues, terminó su gobierno en una dictadura, cuando había empezado siendo un aparente emperador democrático y complaciente con sus colonias y sus provincias. Y después de él llega el famosísimo Antonio Pío, que ese fue el más perezoso porque fue un emperador romano que nunca quiso salir de Roma, no quería conquistar nada, quería mantener las provincias y ya. Y esto le dio cierta estabilidad porque Antonio Pío pudo gobernar el imperio romano durante 23 años. Y ahí fue cuando el filósofo Marco Aurelio, su sobrino, le heredó también el trono y empezó a meterle filosofía al imperio, pero también se enfrentó con un pueblo que ya se había enfrentado el señor Craso, que ya se había enfrentado el señor Vespasiano, se empezó a enfrentar con ese tipo de pueblos persas y los pudo vencer. O sea, Marco Aurelio tuvo
ese poder militar que en su momento también tuvo Octavio Augusto, Julio César y el mismo Tiberio, que también tuvo algunas victorias importantes. El problema fue que él era más filósofo que militar, porque era el señor Vero el que daba la estrategia militar para ganar las guerras. Pero hubo una plaga que realmente jodió a Roma en ese momento. Y esa plaga fue la que deterioró un poco su mandato, algo que se le escapó de las manos. Y acá viene ya no el hermano que mata al hermano, o el tío que mata al sobrino, o el sobrino que mata al otro, sino que acá dicen las fuentes, que es bastante polémica esa interpretación, que Lucio Aurelio Cómodo, el hijo de 18 años, mata a su padre para quedarse con el imperio de Roma. Mata a su padre, el filósofo Marco Aurelio. Algo que, según las fuentes, empieza a hilvanar la decadencia de esa dinastía y vuelve a poner el imperio romano a peligrar. Además que si Calígula era inmaduro gobernando a los 24 años, imagínense este tipo gobernando a los 18 años. Bueno, y ahorita vamos a ver emperadores que gobernaron más jóvenes, como también lo vimos en el antiguo Egipto, faraones gobernando desde los 5, desde los 6, desde los 7 años. O sea, ¿cómo es posible que una persona de 5, 6, 7 años sea la persona más poderosa del mundo? Eso es algo increíble. El hecho es que este Cómodo asesina a Cleandro y empieza a quitar del camino a todo el que se le opone, y hacen una conspiración parecida a la que hubo con Calígula, y por eso un hombre llamado Narciso, que era un esclavo, lo ahorca, y ahí es cuando acaba la dinastía más exitosa que nunca fue superada en el Imperio Romano. Y ahí empieza la inestabilidad, llegan unos tiranos que son más sangrientos, que gobiernan durante 42 años, que son los severos, que esa sería la cuarta dinastía del Imperio Romano. Y resulta que es un guerrero de Britania el que manda a ejecutar a Cómodo, al último Antonino. Y este señor apenas dura 3 meses. Recuerden ahorita cuando hablábamos de ese loquillo que apenas gobernó 7 meses, de Galba. O sea, Galba duró 7 meses, una vergüenza, pero este tipo dura apenas 3 meses en el poder. Pertinax, que era un británico, y pues, en esa época se le llamaban los britanios. Y aquí llega una serie de carniceros que ni siquiera pueden heredar el trono porque los matan de una. Entonces es un golpe de Estado, un golpe de Estado. Entonces este Didio Juliano quería gobernar con talonario. Pertinaz duró apenas 3 meses en el poder. Septimio tuvo que hacer una batalla para poder gobernar. Este señor, la famosísima batalla del Lugdunum. En la batalla de Lugdunum, el tipo logra imponerse. Después le toca gobernar al lado de otro tipo llamado Caraya, pero Caraya lo traiciona y después tiene que gobernar con un tipo llamado Geta, y luego Geta se enfrenta con los caledonios, pues que los caledonios hoy día los podemos ubicar por allá como por el lado celta, que así se le llamaba en esa época a los escoceses, los caledonios, porque hay que tener en cuenta pues que eran zonas de bosques y que en esa época no existía Escocia, sino que eran los caledonios. Bueno, y el hecho es que esos tipos cada vez se vuelven más sangrientos, y entonces los emperadores no duran más de 2, 3 años, algunos duran meses. Entonces el Imperio Romano entra en una crisis ya de autoridad, ya no solamente es de familia y de economía, y resulta que les toca inventarse la fórmula de los coemperadores, o sea que una mala copia
de los cónsules de la República Romana. Ya ni siquiera es un triunvirato como antes de empezar el imperio, ya son coemperadores y entonces tratan de matarse entre sí y se reparten las colonias y quedan de forma inconforme. Después llega un man que se llama Macrino y entonces su primo lo traiciona, el primo que se llama Heliogábalo, y después todo termina con un muchachito de 14 años que se llama Alejandro Severo, que es el último de la dinastía de los Severos. Este muchachito es el que se tira en el año 235 después de Cristo todo lo que habían logrado los 7 pasados emperadores de los Severos, o sea, lo poquito que habían logrado más bien. Y es tan malo el gobierno de ese muchachito Alejandro Severo que nace la anarquía militar, que la anarquía militar ni siquiera es una dinastía, sino que son un montón de emperadores extranjeros que llegan a gobernar a Roma. Entonces llega un man que Maximino I, que es un tracio, llega otro man que se llama disque Gordiano II, que es de África, y empiezan otra vez a tratar de gobernar como coemperadores. Por ejemplo, Balbino y Pupieno, que esos sí eran de Roma y de lo que ahora es Italia. Incluso son gobernados por Filipo I, que es un árabe. Entonces, ellos empiezan a tratar como de recuperar el poder, pero es solamente Hostiliano, que su nombre lo dice, alguien muy hostil, quien logra que el Senado lo nombre como emperador y empezar a expulsar a esos emperadores que venían de Tracia, de África, de lo que hoy día sería Arabia. El hecho es que nunca se logró una estabilidad porque los gobiernos duraban muy poco, porque cuando se reparten el poder es más difícil controlarlo todo. Por ejemplo, mientras que Troviniano, Galo y Volusiano controlan el Danubio, Valeriano le tocaba controlar el Rin con Galieno y eso se volvió una anarquía militar. Y esto condujo a que pueblos extranjeros llegaran a dominar a Roma. Aquí es cuando empieza lo que en mi opinión sería la sexta etapa del Imperio Romano, que es la etapa de los Ilirios, que empieza con el famosísimo Claudio II, alias el Gótico. Le llaman el Gótico porque venció a un antiguo pueblo germano llamado los godos, que de ahí viene el apelativo de godos para los conservadores. Otra vez vuelve el tema del hermano que compite el poder con el hermano. Entonces, Quintilio, que es el hermanito de Claudio, se pelea el poder con él. Después llega otro que se llama Aureliano y se enfrenta contra una rebelde por allá por las tierras de Egipto que se llama Zenobia. Después llega Tácito el anciano a quedarse con el poder. Y llegan un montón de gobernadores que no son romanos, que son ilirios. Y Aureliano funda el culto al sol, o sea, algo muy parecido a lo que hizo este señor Akenatón en Egipto, que creó un culto monoteísta al sol. Y este señor crea un culto monoteísta al sol, que es una especie de monoteísmo, pero con el sol. Y ya se legaliza la persecución a los cristianos, porque cuando Adriano, cuando los Flavios y cuando Nerón perseguían a los cristianos, era simplemente por imperialismo, pero en esta etapa de los ilirios que va del año 268 al año 285, se expiden los primeros edictos para perseguir a los cristianos y matarlos como una secta peligrosa. Y usted sabe que cuando uno persigue y oprime algo, ese algo se vuelve más fuerte. Y así es como el cristianismo se va fortaleciendo. Y este régimen de los ilirios ya se cae con la tetrarquía. Recordemos pues que en la época de Julio César y de Octavio Augusto estaban de moda los triunviratos. En la época de los severos
y de los anarquistas estaban de moda los coemperadores. Y ahora ya en esta etapa del año 284 se pone de moda las tetrarquías, es decir, 4 emperadores romanos gobernando a la vez. Entonces miren el desorden en el que se estaba armando ahí. Otros dirían, no, eso es repartición del poder, eso es democracia, dirían otros. Pues también depende como usted lo quiere interpretar. Entonces llegan 4 tipos a partirse todas las provincias y todos los dominios de Roma. Entonces llega un man llamado disque Diocleciano y se queda con Nicomedia y con Antioquía. Llega otro man disque Maximiano y se queda con Milán. Llega otro man disque Constancio y se queda con Galia, con Hispania y con Treveris. Después llega otro man disque Galerio y se queda con los Balcanes. Entonces son 4 y se reparten supuestamente por partes iguales al Imperio Romano. Pero ustedes saben que siempre que es muy difícil ponerlos a todos de acuerdo. Si es difícil poner a 2 o digamos que a 3 emperadores, tener de acuerdo a 4 es muy difícil. Entonces, ese tema de la tetrarquía en Roma apenas dura 2 generaciones, porque la segunda generación ya es la de Constantino, primero, el que empieza a fortalecer el cristianismo. Entonces, Severo, Magencio, Maximino, Daya, que son los hijos de los anteriores tetrarcas, también empiezan a pelearse el trono, empiezan a pelearse el imperio, ellos se quieren quedar con todo. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, Constantino I vaya a la batalla en el puente Milvio con el señor Magencio. Y Constantino I sale victorioso contra Magencio y ahí se acaba la tetrarquía y empieza el linaje de los Constantinos. Y con esto él aprovecha ganar esa batalla en el puente Milvio para, en mi opinión, empezar a fundar el catolicismo, porque sacan el edicto de Milán, que inicialmente hablaba solamente de libertad religiosa y de libertad de cultos, es decir, que los cristianos no fueran más perseguidos en el Imperio Romano, pero luego llega el edicto de Arles y el edicto de Nicea, que con ese ya no solamente empiezan a formalizar al cristianismo como la religión oficial del imperio, sino que también empiezan a prohibir el paganismo, todas creencias en Antiguo Egipto, en Grecia, en Roma, en los celtas, en todos los que sean politeístas y que no sean cristianos. Pero, como les había dicho ahora, en la dinastía de los valentinianos hay un hombre que es el que realmente funda la Iglesia Católica y es el señor Teodosio I. O sea, ¿por qué Teodosio es el que, en mi opinión, funda la Iglesia Católica y no Constantino? Porque hubo un hombre que es la transición entre el linaje de los constantinos y el linaje de los valentinianos, que quiso recuperar el paganismo grecorromano y fue llamado en la historia como Juliano el Apóstata. Ahí viene el concepto de apóstata, de alguien que traiciona la fe. Juliano se va con todo a acabar con el edicto de Milán. Y obviamente, por eso es que tienen que hacer el edicto de Arles y el edicto de Nicea, para poder atacar a esa parte de los julianos apóstatas. Además, porque también el cristianismo tenía otras vertientes que no eran las que Teodosio o las que Constantino querían legalizar, que es un cristianismo que ha sido conocido en la historia como el arriano, y ese tipo de cristianismo era como un poco gnóstico y es muy diferente al cristianismo pues dominante durante toda la Edad Media, y por eso se arman nuevas guerras, y ahí es cuando Teodosio I tiene que hacer un edicto que apoye no solamente el edicto de Arles y de Nicea, sino el edicto de Milán, que es el edicto de Tesalónica del año 380.
me parece que en ese edicto es cuando realmente se funda la Iglesia Católica. Y a la vez que se funda la Iglesia Católica, ellos tienen que enfrentarse con unos usurpadores que llegan del norte, como Clemente, como Eugenio, que son pueblos bárbaros que van invadiendo a Roma, como los unos y los otros. Los unos con el famosísimo Atila, los ostrogodos, los visigodos, y más adelante empiezan a llegar otros pueblos también del norte a tratar de tumbar este imperio, como son los vándalos, que algunos dicen que vienen de África actual. El hecho es que los hijos de Constantino son los que reciben la posibilidad de crear el cristianismo, pero con Juliano el Apóstata pierden ese poder. Y el hecho es que los hijos de Constantino, estoy hablando de Constante, de Constancio II y de Constantino II, se matan entre sí, como pasó en Colombia con los hermanos Castaño. El uno mata al uno, el otro mata al otro, y el otro mata al otro y se matan entre sí. Y esto hace que sea Teodosio el llamado con el edicto de Tesalónica a fundar la Iglesia Católica. Pero lo que hace Teodosio es expandir el imperio a Oriente. O sea, que su hijo Arcadio gobierne lo que se llama Bizancio, que luego se llamó Constantinopla, y que su hijo Honorio gobierne Occidente. El hecho fue que el proyecto de Oriente funcionó, porque Teodosio II ayudó a que este imperio bizantino y que la fundación de Constantinopla, lo que ahora es Turquía, Estambul, fuera el epicentro de ese imperio romano oriental. Lo mismo que León II, que Zenón I, todos estos tipos hicieron lo humanamente posible para fortalecer el imperio de Oriente, mientras que el imperio antiguo bizantino de Oriente, convertido en el imperio romano oriental, se fortalecía, el imperio romano occidental seguía en decadencia, porque seguían habiendo usurpadores como un tal Juan, porque se seguían enfrentando con usurpadores como un tal Mayoriano, porque los vándalos seguían invadiendo a Roma, destruyéndola. De ahí viene el término de vándalos, que todavía se utiliza para llamar a los que hacen disturbios. Y la verdad es que ni Olibrio, ni Glicerio, ni Julio Nepote, ni el último emperador romano occidental, que es Rómulo Augustulo, pudieron volver al esplendor de los antoninos, a la crueldad de los Julio Claudios y de los Severos, ni a la perpetuidad y al poder de los antoninos. Digo perpetuidad porque fueron los que pudieron darle más fuerza y más estabilidad económica y política, con todas sus fallas, al Imperio Romano Occidental. El hecho es que mientras que por allá en el año 476 después de Cristo se caía el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente bizantino seguía creciendo y llegando con emperadores, y luego más adelante, siglos después, con las cruzadas se fortaleció, y solamente los turcos otomanos pudieron tumbarlo 1000 años después. O sea, miren todo lo que duró el Imperio Romano de Oriente, que se dio con la caída de Constantinopla. Y por eso mismo, esta historia del Imperio Romano siempre va a ser muy polémica, porque algunos van a decir que el Imperio Romano nunca se cayó, sino que se transformó en un imperio católico y teocrático. Otros van a decir que sí se cayó, pero que mantuvo ciertas prácticas teocráticas, que mantuvo crueldad, como la Iglesia Católica, no tanto en el tema de las cruzadas, porque al fin y al cabo eran guerras de entre fanáticos, sino en métodos como la Inquisición, que luego se inventaron entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. Entonces, realmente la Iglesia Católica nace en un contexto muy pesado, y la Iglesia Católica mantiene muchos rituales de los emperadores romanos, el anillo. Eh, Al emperador romano también se le besaba el anillo.
La forma de vestir del emperador también es muy parecida a la del papa. Entonces, es como si el papa hubiese llegado a ocupar el lugar del emperador y es como si el monoteísmo judio-cristiano hubiese llegado a ocupar el lugar del politeísmo romano que había sido copiado de los griegos y que a su vez los griegos también habían copiado de cierta manera algunos arquetipos egipcios y los egipcios habían copiado arquetipos de Mesopotamia y así sucesivamente. El hecho es que esta cuarta pregunta se resuelve diciendo que la Iglesia Católica nace en medio de guerras y durante toda la Edad Media, esos 1000 años de la Edad Media son guerras, 8 cruzadas por la conquista de Jerusalén y en pleno siglo XXI todavía la gente se mata por Jerusalén. La Iglesia Católica hereda las prácticas sanguinarias de los emperadores romanos, las formas de vestir, algunos rituales. La única diferencia entre la Iglesia Católica, llamada como Vaticano, y el Imperio Romano es que estos creen en varios dioses, o sea, los antiguos romanos, y estos romanos nuevos creen en un solo Dios, y que estos romanos utilizan la sexualidad para hacerle ritual a los dioses, en particular a Dionisos, como con las bacanales o a Baco, mientras que los cristianos vuelven diversas prácticas sexuales como pecado, prácticas sexuales como el incesto, la poligamia, la homosexualidad, entre otras orientaciones como esa, las vuelven pecado. Entonces, la Iglesia Católica, luego hablaremos más de eso, es la que toma esa rienda y esa dictadura teocrática. Y finalmente, la última pregunta que quiero responder hoy es la que tiene que ver con nuestra actualidad. ¿A qué imperio se parece este imperio romano? Mi opinión es, se parece muchísimo al imperio de Estados Unidos de América. Lo vemos en el discurso de Calígula, cuando decía, no, es que eso es una república. Lo vemos en el discurso de Nerón. Ah, no, es que los matamos porque no nos hicieron reír. Los invadimos porque son bárbaros. Y ellos son los malos porque ellos son los que nos invaden. Si nosotros los invadimos, somos conquistadores. Los que nos invaden, entonces ellos son vándalos, ellos son malvados, ellos son bárbaros y hay que matarlos. Esa doble moral que tenía el Imperio Romano es muy parecida a la doble moral del Imperio Soviético, del Imperio Norteamericano, del Imperio Francés, del Imperio Turco-Otomano. Sin embargo, hay que decir que el ser humano, desde que era un homínido, ha tratado de quedarse con la tierra del otro. O sea, eso no es culpa de los romanos, ni de los cristianos, ni de los judíos, ni de los macedonios, ni de los persas, ni de los babilonios, ni de nadie. O sea, pareciera que el ser humano está destinado a autodestruirse. De nada sirvió pasar un proceso evolutivo supuestamente de homínidos a Homo faber y de Homo faber a Homo sapiens y de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, porque con más de 4.500 millones de vida que tiene el Sol y con todas las estrellas que hay en el universo y con toda la magia que tiene la vida y con más de 8.000 años matándonos por lo mismo, porque usted analiza las guerras del año 6000 antes de Cristo, las primeras guerras que se dieron en la humanidad, fueron guerras a punta de piedra, y luego guerras a punta de cobre, y luego guerras a punta de bronce, luego guerras a punta de hierro, y ahora estamos en las guerras a punta de pistola, de bombas, y ahí sí nos estamos autodestruyendo. Mientras que en la antigua Mesopotamia ya habían descubierto las matemáticas, la astronomía, la ingeniería, la arcilla, todavía nosotros nos creemos disque civilizados y a veces miramos por encima del hombro las culturas antiguas. Cuando un cabo pudo manipular al país más educado del mundo, a Alemania, que era el país de los mejores filósofos, el país de Gadamer, de Heidegger, de Nietzsche,
de Schopenhauer, de Kant, de Lessing, posible que hayan muerto 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y 10 millones de personas en la Primera, solo por unos estúpidos fanatismos, unos egos entre imperios. Nunca en la historia humana, ni siquiera en la época de los homínidos, que para mí eso ahí empieza la vida humana con los homínidos, ni siquiera en esa época había tanto poder de destrucción como ahora. Es que la Segunda Guerra Mundial nos demostró que la tercera es la vencida, o sea, el ser humano llega a la Tercera Guerra Mundial y se acaba todo. Eso es una verdad de perogrullo. Lo cierto del caso es que si uno repasa la historia de la humanidad, es la historia de las invasiones, de las sociedades que usan la inteligencia para destruir. O sea, pasamos de ser sociedades nómadas, cazadoras recolectoras, a ser sociedades agrícolas, a ser sociedades ganaderas, a ser sociedades torturadoras, destructoras de la naturaleza, creadoras de bombas atómicas y nucleares. Y por eso este especial que hice hoy sobre el Imperio Romano es solo un llamado de atención de que los imperios caerán. Cayó el imperio de Asiria, cayó el imperio egipcio, cayó el imperio de Babilonia, cayó el imperio aqueménida de los persas, cayó el imperio macedonio que empezó Filipo y Alejandro Magno, cayó el imperio de los Ptolomeos, cayó el imperio romano, de cierta manera cayó el imperio cristiano con la Revolución Francesa, algún día caerá el imperio musulmán, algún día caerá el imperio gringo, ya cayó de cierta manera el imperio francés, el imperio británico, ya cayó en la Primera Guerra Mundial el imperio turco-otomano. Y como dice la canción, los imperios caerán y llegarán nuevos imperios a seguir destruyendo y matando por territorio o matando por ego o matando porque una raza se quede superior a la otra. Entonces, esa es la reflexión que yo quería compartirles hoy. Y más que darles una clase de historia, lo que yo quería era mostrar mi lectura del Imperio Romano y cómo este imperio nació, cómo se desarrolló, cómo se cayó, cómo se transformó en Iglesia Católica y cómo en la actualidad seguimos siendo gobernados por poderes muy similares, tanto desde lo político, desde lo religioso, como de lo cultural. Y por eso llegó el momento de despertar. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto aporte. Esto hace parte de mi proyecto personal de pensar la historia, de tratar de llegarle a las personas con contenidos académicos. Es muy difícil por este medio porque este medio no fue diseñado especialmente para lo académico o para lo histórico, pero espero que este aporte haya servido. A la gente que llegó tarde a la transmisión, les recomiendo que miren la repetición en caso de que tengan el tiempo, que me hagan sus comentarios. En este preciso instante voy a publicar en mi muro este video. Les deseo una feliz noche y que no lleguemos por nada del mundo a la Tercera Guerra Mundial.